Señores, ¿cómo le han pasado el día de hoy? ¿Qué tal? Excelente. Yo sé que ustedes están un poquito cansados, así que vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico y aterrizado posible, ¿de acuerdo? Ha sido un día que me imagino que se llevan con ustedes mucho aprendizaje y precisamente ese es parte del objetivo de venir hoy hacia Santiago y poder de cierto modo compartir con ustedes las experiencias de muchos colegas del área. En el día de hoy yo voy a conversar sobre Data Pipeline. ¿Hay alguien aquí que trabaja directamente con datos? Una persona, genial. Dos. Ok, excelente. Entonces, básicamente, no DBA como tal, sino... Exacto. Tema de inteligencia de negocios y tal. Nadie. Yo me voy a mover mucho para que ustedes no se me distraigan y no, sobre todo no se aburran, porque yo sé que ya esta hora es un poco pesado. Bueno, mi nombre es Elena López. Yo tengo muchísimos años trabajando con el tema de datos. Inicié primero como desarrolladora en Delphi 7. No me calculen la edad, por favor, que eso es un gran secreto. Posteriormente, mucho antes quizá de que saliera la primera temporada de Game of Thrones y cosas así como esa, yo empecé en el mundo de datos como DBA y las circunstancias de la vida pues me han llevado al área más del análisis, específicamente la ingeniería de datos, todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, ¿verdad? Analítica, etcétera, etcétera. Tengo varios años siendo MVP de Microsoft para el área de datos. Tengo una comunidad que voy a mencionar ahorita. Y dentro de las cosas que yo trato de fomentar está el consumo de... Chailin me dijo que no lo pusiera porque lo taché. Pero sí me gusta trabajar, como ustedes me están viendo ahora, de una forma relajada. Tengo un lema que me lo enseñó una persona que yo quiero mucho, que se llama relajo con orden. ¿Ok? En mi equipo de trabajo somos muy dinámicos, hacemos desayuno, no sé qué, pero no me relajen con la fecha de entrega, ni me comprometan la calidad de lo que vamos a entregar. Eso es un poco de mí. Tengo una comunidad que el día de ayer, por yo estar ofreciendo algo, superó los 2.700 miembros. Se llama Aprendiendo Base de Datos con SQL Server y está en la plataforma de Facebook. Un canal de YouTube. Subo videos toda la semana, no mentira, eso es, exacto, ese Carlos Montesquieu. Y en la plataforma de e-learning de Udemy tengo un curso de Integration Services. Se pueden acercar a los, porque pensé que eran menos personas, a los que organizaron el evento, con sus correos, él me lo facilita y yo les envío un cupón de forma gratuita para los que desean aprender esta herramienta. ¿De acuerdo? Vamos bien. Entonces, ¿cuál es todo este boom que ha venido con el tema de los datos? Básicamente, y como dice esa frase ahí, la economía hoy día prospera gracias a la utilización de los datos. Nosotros tenemos ya resuelto desde la primera revolución industrial muchísimos temas básicos, como la mecanización, con la creación de la máquina al vapor. Seguimos avanzando hasta llegar a la industria 3.0 o esa revolución industrial, donde ya las empresas cubren sus necesidades de sistemas y de infraestructura. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Posteriormente, entonces, empezamos a crecer como humanidad y a desarrollar la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. Entonces, eso da paso a la cuarta revolución industrial, que está caracterizada ¿por qué? Por la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Por qué más? IoT, ¿están leyendo? ¿O se lo saben? Exacto. Entonces, básicamente esos son como esas tecnologías disruptivas que nosotros vemos hoy día y que se apoyan necesariamente ¿en qué? En los datos. O sea, yo no puedo hacer inteligencia artificial si no tengo datos, no puedo hacer machine learning, ni deep learning, ni nada relacionado a la inteligencia artificial si yo no tengo datos. ¿Ok?
vamos a continuar aquí porque dije que me iba a tomar 5 minutos nada más, ¿verdad? Actualmente, la imagen lamentablemente no se ve del todo claro en el proyector, pero nosotros nos enfrentamos, esto es un estudio de julio 2019 de la Universidad de Harvard, el estudio se llama, por si lo desean buscar, Harvard Business Review Analytics Services, de julio 2019. Entonces, ahí nos presenta una serie de inconvenientes que nosotros tenemos hoy día con el tema de los datos. El primero, y quizás el más importante, tiene que ver mucho con la calidad de los datos. Y es a lo que nosotros, como técnicos, más nos impacta. Desde el que va a desarrollar hasta el que va a hacer analítica, tiene problemas para realizar su trabajo, porque tenemos datos estructurados, no estructurados, en MySQL, ¿en qué más? En MongoDB, en SQL, en Oracle, desarrollados muchas veces no con la mejor calidad, tenemos muchos datos nulos, tenemos datos duplicados, etcétera, etcétera, y por ahí nos vamos. Y gracias a eso, pues yo puedo mantener a mi hijo correctamente, ¿verdad? Gracias a esos errores. Pero realmente, y volviendo ya, retomando la seriedad, es un tema muy preocupante. Bien, aquí hay muchos desarrolladores y al final de todo esto, yo voy a terminar con una reflexión para invitarlos a ustedes a que nos ayuden a nosotros a contar con datos que nos permitan desarrollar todo el tema de analítica con digamos, un mejor grado de calidad. Aquí yo tengo los datos, ¿verdad? Los retos. Básicamente nosotros somos como Mickey Mouse. Nos dan un proyecto, lo celebramos, estamos contentos. Tú le preguntas al cliente, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanta calidad tienen tus datos? Y el cliente te dice, no, un 9. Y tú, wow, coroné, y uno le cree, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos enfrentar eso más adelante. Pero la realidad es que cuando tú te conectas a los datos, entonces algo así es lo que tú encuentras. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Los liceístas cuáles eran? Aquí había uno. Okay. Eso no le vamos a dar cupón. Bien. Entonces, de cara a, y qué bueno que ese se ve muy bien, de cara a los datos como tal, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? En primer lugar, tenemos un tema de completitud que tiene que ver mucho con el software. Ok, yo quise darle un enfoque mucho más conceptual que práctico a mi intervención el día de hoy, porque nosotros las herramientas las tenemos cubiertas y hay mucha documentación en internet, ustedes lo saben, ¿verdad? Está Overflow, esperemos que no se caiga ningún viernes de esto, porque sería un caos para nosotros, pero las herramientas están ahí, que al final del día uno tiene que agarrar y familiarizarse, hay una curva de aprendizaje y tal, pero cuando tenemos temas como estos, ya sí debemos de ir familiarizándonos un poco con el tema del negocio. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer un software, o más bien vamos a voltear la carta. Yo voy a abrir una ferretería y necesito instalar un software. ¿Qué es lo primero que yo hago? Instalo Mónica, ¿verdad? O algo como eso. En caso de que tenga dinero, exacto. Si tengo dinero, entonces voy a llamar a Chailín, que en Santiago, yo estoy poniendo la ferretería en el Seibo, y él en Santiago tiene aquí una farmacia veterinaria. O sea, él vende productos para animales, ¿verdad? Entonces yo le digo, loco, ¿cuál fue el software que tú instalaste allá? ¿Tú me puedes pasar el número? Y viene alguien y le instala y le vende el software perfecto. ¿Qué pasa? Que conforme yo voy desarrollando mi negocio, me voy dando cuenta que ese software no cumple en lo absoluto con el proceso que yo diseñé para mi negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va pasando ahí? Que tú quieres capturar de repente el Facebook de tu cliente, qué sé yo, por cualquier razón, y tú dices, ponlo en la casilla que dice comentario. ¿No es así? ¿Por qué?
porque ese software no se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Entonces ahí viene el tema de los valores nulos, porque también se puede dar el caso que el software esté diseñado para capturar un gran volumen de información y a mí simplemente no me interese. Es que hay un bebé allá, perfecto. No, está bien. No, excelente. Él está aprendiendo de data, o ella. Yo no veo bien de aquí, pero no, chévere. Los niños siempre bien recibidos. Entonces, tú te encuentras con el caso contrario también. Tú tienes un software que de repente tiene demasiada columna que mi negocio no necesita. Ok, y ahí viene el tema de los nulos, que es otro dolor de cabeza. Valores vacíos. No tenemos valores por defecto. Compadre, si usted está haciendo un software y usted tiene una columna que se llama género, trate de validar eso desde la base de datos y permita únicamente F o M. No me mezclen el género con la preferencia sexual, por favor. No identificado y tal, no. 2. Ok. Tenemos temas, por ejemplo, el tema de la conformidad de los datos, la estandarización, de qué forma yo voy a capturar mi información. Un ejemplo muy común en esto es la dirección. Yo no he llegado a una empresa aquí que yo pueda hacer un mapa sin quererme suicidar. De que mapéame estos datos, no. Tú tienes Neiva escrito con Y, con I latina, tienes Higüey con H, sin H, con I latina, de hecho al final, el Seibo lo mismo, y así sucesivamente. Entonces cuando tú tratas, estamos hablando de un país pequeño, con 31 provincias, ¿verdad? No. Claro. Sí. Pero ahí hay un problema fuerte, porque yo le llamo eso hacerle carpintería a los datos. Cuando tú le haces mucha carpintería a los datos, ese resultado hay que dudar de él. Porque los datos, vamos a ver más adelante, de qué forma nosotros evitamos el manoseo. De que no, que yo tengo un reporte que lo descargo y luego descargo otro y hago un VLOOKUP en el cel. Y de repente el que está haciendo el trabajo tiene un problema con la novia que lo está llamando repetitivamente y mezcla datos que no son, y por ahí viene, y está el dueño de la empresa tomando decisiones de manera incorrecta con unos datos que no necesariamente están diciendo la verdad. Tenemos temas de consistencia. Eso tiene que ver mucho con que a los programadores muchas veces no les gusta utilizar los foreign key, los primary key, ¿verdad que no? Entonces tú tienes facturas sin hijo, código de productos que cambiaron y ahora que no, infinidad de cosas. Ahí también ocurre de cara al área de ustedes que tú tienes, por ejemplo, una tabla transaccional y tú estás guardando el ID, ¿verdad? Pero no te estás quedando con la descripción. Y si ese cliente cambia de nombre, ¿qué va a pasar? Con el lado transaccional. No estamos guardando una referencia ni un histórico. Entonces, cuando yo quiero ver esa evolución de un cliente o de mis datos, de lo que sea, no aparece por ningún lado. Déjame ver qué otra cosa tenemos aquí. El tema de la precisión, la veracidad de los datos. Por lo menos ahora se está tomando muy en serio el tema de la calidad del software. En mi época, par de añitos atrás, eso quizás no era tan común. De hecho, yo que trabajé en una cooperativa, a veces la misma prisa con que se hacían los desarrollos y eso pasaba, y el que hacía la prueba era el usuario. ¿Pero dónde hacía la prueba? En producción. Exacto. No, era así. O sea, eso era... No, yo sé, pero lo estoy tratando suave a ustedes porque quiero pensar que ustedes hacen las cosas correctamente. El tema de la duplicidad, aquí uso siempre el mismo ejemplo en todas las charlas que doy. El caso de la tabla de clientes, ¿verdad? Cliente ID, mi primary key, autoincremento. ¿Está mal o está bien eso? Está bien, porque al momento de hacerlo join va a ser más rápido. Pero yo no estoy validando que la cédula no se repita. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que crear un constraint que te diga que esa columna no es tu primary key, pero es unique.
es única. Bien, exacto, eso se llama así mismo, business key. Lo de los valores que representan un mismo dato, ya lo comenté, y los temas de la integridad. Yo he tenido clientes que los negocios llegan a mí, ¿ustedes saben por qué? Porque siempre hay un lío entre el financiero y el comercial. El comercial quiere presentar un número que se vendió no sé cuánto, y el comercial quiere presentar otro. De repente, el de comercial está presentando un valor con todo EITEVIS, sin los descuentos, y el financiero le está dando otro enfoque. Le está diciendo, no, mira, realmente tus ventas fueron estas, porque esto es EITEVIS, exacto. Entonces, ahí viene un tema de que qué pasa con los tomadores de decisiones cuando dentro de tu mismo entorno hay gente contradiciéndose, que se supone que están para orientarte. Entonces, ¿cómo carajo yo voy a tomar la decisión? Porque en la posición que yo estoy, yo no puedo sentarme a validar si lo que tú estás diciendo es verdad o si lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Me doy a entender? Entonces, esos son parte de los problemitas a los que nosotros nos enfrentamos. Y yo no le quiero decir a ustedes que se pasen para el área de datos, pero sí sería heavy porque hay un déficit muy elevado de buenos técnicos. Y es precisamente por todo eso que les mencioné, ¿verdad? Necesitamos datos para poder seguir avanzando, para estar al día con las nuevas tecnologías. Tenemos todos esos problemas. Eso se traduce en que aproximadamente el 70 u 80% del tiempo de un proyecto de data tiene que ver con ingeniería de datos, con el manoseo, con cómo yo lo voy a centralizar, de qué forma yo voy a quitar esos valores duplicados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Microsoft desarrolló una metodología de trabajo ágil. Esto no sale en el video, ¿vale? ¿Ah? No. Donde nos da algunas pautas para nosotros poder desarrollar proyectos de ciencia de datos de una manera, digamos, que no nos guayemos. Porque si no conocen el dato, para la región de Latinoamérica, más del 80% de los proyectos de data fracasan. O sea, ustedes no saben el reto que significa para mí yo lograr vender un proyecto. Es que cuando yo vendo uno, llamo hasta a mi mamá y le digo, se dio uno, salió uno. ¿Por qué? Porque las empresas tienen ese sabor amargo, ese mal sabor de que han invertido ciento y veo mucha gente diciendo que sí, porque sé que donde están en su trabajo es algo que viven. Ok, entonces, para lograr cerrar Es que lo que tú mencionas con los proyectos de data, es que también es un tema de que muchas veces el mismo cliente final no sabe qué información es la que quiere. Entonces terminan cambiando el alcance de los proyectos de información y hay un presupuesto y hay una fecha. Sí. Y al final te queda el muñeco como... Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo podemos evitar eso que dice Toribio? Nosotros tenemos un proyecto de data, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, como él bien menciona, tiene un owner que no sabe lo que quiere. Eso se corrige usando esa metodología y de la siguiente manera. Nosotros, cuando hacemos trabajos como emprendedores, como ustedes lo quieran llamar, como freelancers, debemos darle carácter, y es la primera vez que me voy a poner seria hoy, a lo que nosotros hacemos. Eso indica que tú vas a poner tu propuesta técnica, que todos somos muy buenos en eso. Esto es lo que yo voy a hacer, esta es la arquitectura que se va a entregar y no sé qué. Y tú le vas a endosar un contrato donde tú le vas a poner un precio a esas horas adicionales que el cliente te pida a cambio y no sé qué, basado en que él quizás no se sentó a ayudarte a definir bien el alcance. Eso tiene un impacto muy positivo en los proyectos, porque ellos te definen el alcance y tú le mandas eso junto con el contrato, eso hay que firmarlo. ¿Ustedes saben cuál es la respuesta para atrás? Vamos a revisar el alcance. Porque ya ellos vieron que hay una parte dentro de ese contrato, ¿verdad?, que te dice
que si tú fallas, si tú me empiezas a pedir cosas, yo te voy a cobrar por hora. Y todos aquí saben más o menos cuánto cuesta una hora de un ingeniero de datos, porque son muy escasos en el mercado. No, pero vamos a la parte, a la realidad. Eso uno lo hace para cubrirse, pero tampoco la rigidez es buena. O sea, ni los edificios lo construyen rígidos. Si a ti un cliente tuyo te dice, cámbiame esto, tú no te vas a poner a estar calculando de que 1 hora y 25 minutos. Eso tiene, si se te está poniendo la piña agria, como decimos los dominicanos, entonces tú acudes a ese documento que ya tú tienes firmado. Pero si es un proyecto que tú estás llevando y te piden un cambio, tampoco es que nos vamos, ¿verdad? Ahora, di que son $100 con 37 centavos. Te voy a mandar la factura. Algo que hacía en mi otra empresa. El micrófono. Algo que hacían en la empresa donde yo estaba y algo que a mí me ha funcionado mucho es una cláusula que siempre dice supuesto independencia. Para ayudarte a este producto, yo supongo que tú me vas a dar esto. Exacto. Si tú no me lo das, ese alcance va a variar. Entonces ya puede estar sujeto al mismo Exacto. contrato que yo te di. Exactamente. Pero eso es otro tema en el que no nos podemos detener. Yo lo puedo, ustedes me pueden escribir y hacer una charla. Yo la prometo, de que la semana que viene la hacemos y después duro 4 meses, pero de que la hago, la hago. Y podemos hacer una conversación sobre, yo puedo invitar a varios amigos sobre esa área, como de cómo usted darle formalidad a lo que hace. Porque es un tema de ganar, ganar. ¿Okay? Así usted, aunque usted no lo crea, se cuidan ustedes, pero también cuidan a su cliente. Bien. Entonces, el Team Data Science Process es, les dije, una metodología de trabajo desarrollada por Microsoft, donde lo primero que me exige, la primera fase, que eso es como un 5% del trabajo, es el entendimiento del negocio. ¿Ok? Es muy mala idea tú querer convertir una empresa, eso se llama DDD, Data Driven Decisions, en una compañía impulsada por datos de ¿cómo se diría? Como todo junto, de que vamos a acabar a implementar en todos los departamentos. Porque esas son tecnologías que el usuario tiene que acogerla y empezar a creer en esos datos, en esa información. Entonces así vamos avanzando. ¿Qué hago yo? Yo me siento con el cliente. Regularmente uno empieza a ponerle atención a la parte relacionada con el cliente. ¿Qué me consume mi cliente? Vamos a empezar por ahí, porque al final ellos son los que traen el dinero a la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la edad de mi cliente? ¿En qué sector socioeconómico está? ¿Tiene un grado universitario? ¿Son bachilleres? No sé qué. ¿Me están entendiendo? Regularmente los proyectos de data, cuando no estamos hablando de analítica muy avanzada, empiezan en esa parte. Después entonces uno sigue con procesos internos que tienen regularmente que ver con el área financiera, donde están los pesitos, como dice el socio ahí atrás. Y posteriormente entonces tú avanzas con temas un poco más exigentes, como la automatización de procesos a través de los datos, como machine learning, etcétera, etcétera. ¿Ok? El siguiente paso es la adquisición y el entendimiento de los datos. ¿Qué es lo que yo hago ahí? Lo primero que nosotros hacemos es, ¿dónde están esos datos? ¿Quién los tiene? Ya tenemos un contrato de confidencialidad, necesito acceso. Si tú necesitas proteger a tu cliente, tú le indicas que dentro de esos datos te den las direcciones ofuscadas, por ejemplo, que te den los correos electrónicos ofuscados, porque para mi análisis, realmente yo no lo voy a necesitar, ese tipo de datos, que suelen ser muy sensitivos, un teléfono. Imagínense una base de datos de un cliente del Popular rodando por ahí, en la computadora de uno de ustedes, ¿entiendes? Entonces, esos son requerimientos que tú haces, tú le dices, ponme los datos, o vamos a ponerlo en tal sitio, necesito acceso, y que tú ofusques o enmascares, porque ahora SQL Server te permite enmascarar columnas, ¿verdad? Para yo no ver esos datos sensitivos. Y a partir de ahí yo hago algo que se llama EDA, que se traduce como Exploratory Data Analytics, que es un análisis exploratorio de los datos. Eso es estadística descriptiva. ¿Qué yo busco ahí? Para el tema de
de los valores numéricos, necesito ver cuántos valores nulos yo tengo, cuál es la media, la mediana, el mínimo, el máximo. Si hay algún outlier, ¿alguien aquí sabe lo que es un outlier para que me ayuden? ¿Cómo es? Un valor que sale de la media de los datos. Exacto, entonces son valores anómalos. De repente tú tienes una columna que donde tú estás vendiendo esa botella de agua que cuesta 10 pesos y de repente encuentras un registro que la botella costó 1.000 pesos. Definitivamente yo tengo que levantar una alerta para que la empresa tome decisiones en torno a eso. Tengo que ver en los valores alfanuméricos cuáles son los valores que más se repiten, ¿verdad? Cuántos nulos hay, cuántos están duplicados, básicamente validar todo el tema de la integridad de los datos. Ahí hay un tema interesante en esa parte, un paréntesis, con los datos numéricos, que son nulos. La empresa, no nosotros, debe tomar la decisión de quién va, de cómo se van a enfrentar a esos temas. Yo tengo varias formas. Tengo de repente una tabla de facturación y aparecieron 10 valores nulos en el precio. Entonces, hay varias opciones. La primera es no usar eso para mi análisis. ¿Ok? La segunda es ponerle el último valor válido conocido. Y la tercera es utilizar el promedio o la media. ¿Verdad? No se duerman. El tercer paso está el tema del modelamiento y el desarrollo, que es de lo que vamos a hablar. Y finalmente el despliegue. Ya les dije que aquí es que está todo el trabajo, en estos dos pasos. Entrando en tema, sé que he hablado mucho, pero esto es lo más fácil, aunque ustedes no lo crean. Un data pipeline es un proceso para yo tomar datos de una fuente y llevarla a otra. De un modo muy bonito, tengo ahí 3 palabras resaltadas. La primera es actividades, la segunda es que necesitan un orden lógico, ¿ok? Y la tercera es que se realiza para ejecutar una tarea en específico. Hasta ahí no tenemos preguntas, ¿verdad? O no están entendiendo nada o lo están entendiendo todo. ¿Cuál de las dos? Bien. Ok. Entonces, en un pipeline nosotros vamos a tener, en primer lugar, los datasets, que puede ser uno, puede ser ninguno, porque realicemos otro tipo de tareas, como del sistema operativo, mover algunos archivos y eso. Y tengo actividades, que son lo que van a formar mi pipeline. Si lo vemos como un flujo, yo me conecto a un archivo de Excel, ¿verdad? Eso es el dataset. La actividad es leer ese archivo e insertarlo o las actividades, e insertarlo en una base de datos, y eso es lo que me da mi pipeline, el conjunto de esas dos actividades, lo leo y lo inserto. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? En otras palabras, señor, y para que no nos volvamos locos, un pipeline es un ETL. Chévere. Las actividades regularmente están compuestas de movimiento de datos, que no es lo mismo dentro de Data Factory, por ejemplo, que tú decir copiar datos, que tú transformar datos. Porque cuando hablamos de copy o de movimiento, nos referimos a hacer una copia burda. Chévere. Entonces, cuando ya transformamos, ahí sí hay otros procesos. Y finalmente tenemos flujo de control. Por ejemplo, en Data Warehouse hay algo que se llama dimensiones lentamente cambiantes. Yo tengo varios tipos. Hay una que son datos que se pueden sobreescribir. Por ejemplo, un nombre. Se supone que si yo cambio el nombre de un cliente, cuando es una persona física, o sea, de una cédula, es porque había un error en el origen con el nombre. Se sobreentiende, ¿verdad? Hay datos de los que yo necesito guardar versiones. Por ejemplo, la tabla de producto, cuando van cambiando los precios, yo necesito, del lado de mi analítica, saber cómo ha ido evolucionando ese producto. Para eso yo lo guardo versionado, el registro. Y tengo un tercer tipo, que son datos que no se pueden cambiar. Y eso puede levantar una alerta.
si yo cambio la cédula de un cliente, si cambio el RNC, porque regularmente esos son datos que no suelen cambiar. ¿Ok? Nosotros lo que buscamos básicamente cuando centralizamos datos son tres cosas importantes. Naturalmente hay muchísimas otras que mencionar, pero la primera y la más importante es tú lograr que los usuarios se autogestionen desde el punto de vista de los datos. Eso se llama autoservicio, ¿verdad? Yo voy a crear mis modelos y los usuarios se van a conectar indistintamente si lo hacen de Excel, de Power BI, de Tableau, de ClipView o de Notepad si pudieran, perfecto, porque eso es lo que perseguimos. Quitar la dependencia del departamento de tecnología. Las decisiones se toman en el momento. Yo les aseguro a ustedes, tú eres fan de Amazon, puedes salir, no importa, que cuando se cayó Amazon Web Services, ¿recuerdan eso? ¿Cuánto fue que duró abajo? 4 horas. Yo les aseguro a ustedes que en Microsoft o en Google, vamos a ponerlo los dos, nadie llamó a tecnología para pedir un reporte, para tomar una decisión basada en aprovechar esa incidencia que tuvo su competidor. ¿Verdad que no? Yo no lo creo eso. Entonces, esa dependencia del área de tecnología, que se supone que es un área de operaciones, y cuando empezamos a pedir reporte, lo convertimos en un área de utility y abriendo tickets, y de repente yo voy en mi vehículo y soy una ejecutiva de una empresa, tengo una idea, necesito tomar una decisión en torno a eso. Pero cuando el pana de informática, después que ve, lo animé, que no lo voy a atacar, no los voy a atacar, pero cuando la gente de informática resuelve su asunto y resuelve 7 tickets atrás, entonces se pone a hacer reporte. Y ahí el usuario, mi amor, pero yo te dije que le agregara tal columna, pero tú no me la pusiste en el ticket. Ay, fue que se me olvidó. Y en eso pasa, yo viví eso. Sí, pero se sobreentiende. ¿Cómo tú no agregaste esa columna? Y ya. Entonces, se nos fue totalmente la oportunidad de tomar esa decisión para accionar en el momento. Se supone que nosotros deberíamos pensar en cubrir las necesidades de data para este tipo de decisiones, por lo menos un 90%, porque siempre le van a pedir algo a tecnología, ¿ok? Siempre, eso es casi imposible que no ocurra, porque de repente se le ocurre a un cliente mezclar data de Google Analytics con datos de facturación, y eso tú no lo tenías en ningún modelo, ¿sí me entienden? Entonces ahí sí se abre un ticket y se procesa. Y la otra cosa que nosotros necesitamos crear en torno a los datos es que sean una única fuente de la verdad. ¿Ok? Dejar eso que les mencionaba ahorita, que quién tiene la razón, que yo tengo un reporte. Aquí se usa mucho, cuando digo aquí en Latinoamérica, que todavía hay muchos cargos que no son basados en procesos, sino que son basados en funciones. Y en torno a eso hay un financiero que tiene el presupuesto en una hoja de Excel, y que para yo, como gerente de otra área, tengo que llamar al PAN y decirle, ¿cómo es mi ejecución? ¿Tú me puedes, por favor? Y ya ustedes saben. Ya tú sabes. Entonces, de cara a centralizar datos, nosotros tenemos varios escenarios. Aquí todo el mundo sabe lo que es Big Data, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién me dice que es Big Data? ¿Para yo beber agua, señor? Sí, pero eso le falta algo. Exacto. Tú tienes 3B de Big Data. ¿Cuáles son esos 3B? ¿No lo han escuchado? No. No. ¿Ustedes no fueron al Big Data Day? Ah, yo tampoco fui. No pude ir porque como que no fui, suena como que no quise ir. ¿Ah? No, yo le voy a poner esa tarea. Porque eso es crucial. ¿Ah? ¿Quién? ¿Que no me acuerdo? Claro que sí. Ya ella dijo 2, velocidad, ¿cuál otra? Valor. Velocidad, veracidad. Ok.
Pero de todo eso, lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy en su cabeza es la palabra velocidad. ¿Ok? No podemos hablar de Big Data si no son datos que andan corriendo, en pocas palabras. Para temas transaccionales que podemos manejar con una base, con un data warehouse tradicional o con un lago de datos, no me hablen de Big Data, por favor. ¿Ok? Porque van a incurrir en gastos innecesarios, pudiendo resolver esos problemas con otras herramientas. Entonces, de cara... No me hable mal de ninguna empresa, porque después no le puede enviar cotizaciones y eso. Entonces, no se ve chanfle. De cara a los datos, como nosotros más comúnmente los conocemos, datos relacionales y datos no necesariamente estructurados, nosotros tenemos una primera arquitectura para montar nuestro pipeline de datos. ¿Ok? La primera lo que hace es que toma datos de logs, de archivos, de base de datos, de aplicaciones, de hecho, ¿de qué otra cosa? De logs, etcétera. Lo pasa por un data factory, que en este caso es la herramienta que nos permite hacer extracción, transformación y carga de datos. Luego que lo pasamos a través de data factory, tenemos la opción de almacenar esos datos en un data lake o podemos llevarlo directamente a un data warehouse que anteriormente se llamaba Azure SQL Data Warehouse y ahora se llama Signace, algo así. No logro leerlo bien y no recuerdo el nombre, cambió hace unas semanas. Signace, algo así. Y llevarlo directamente hacia esa arquitectura, ese engine de base de datos que está diseñado particularmente para manejar grandes volúmenes de datos que ya, como los transformé aquí, los tengo estructurados. ¿Ok? Pero ahí se hace un sinnúmero. Él estuvo, por ejemplo, conmigo en Viva y sabe que la cantidad de datos que genera una telefónica es una cosa, ustedes navegan demasiado, esos datos de navegación son terabytes y terabytes, y ese trabajo no se acaba nunca. Entonces, tú tomas esos datos que vienen de esa navegación del usuario, si fue streaming, cuánto gastó, si fue Facebook, si fue Twitter, no sé qué, lo procesas por Data Factory, porque eso viene de unos datos no estructurados, lo pasas a un data warehouse que nosotros montamos allá, y posteriormente tú tienes dos posibles flujos. Uno está orientado a la parte analítica, que quizás le interesa ver cuál es el comportamiento en navegación del usuario por hora. ¿Sí me entienden? Para eso tú creas un flujo y creas de hecho una especie de... se me fue el nombre. Un extracto de otra data, señores, ayúdenme ahí, no sean así. Bueno, una metadata exactamente. Y tienes otro flujo que está orientado quizás al tomador de decisiones, que va a ver las cosas de un nivel más macro, que no se va a fijar en que necesariamente a las 2 de la tarde se navega más, porque él va a ver el tema de la navegación desde el punto de vista del dinero. ¿Qué significa eso? Que esa persona va a estar más interesada en saber cuál es el plan que más vende, cuál es el rango de edad que más me compra paqueticos, cuáles son los que pagan una mensualidad de un teléfono, etcétera, etcétera. Entonces tú creas en función de eso varios flujos. Tú tienes aquí la data granular, que es la que va a tomar el analista, se conecta con Python y hace todo su análisis. Y luego tienes la capacidad de pasarlo, procesarlo y volver a almacenarlo, pero ya agrupado. ¿Ok? ¿Ah? No, ¿cómo que no te gusta? No, que me gusta. Sí. Esa integración con Databricks. Sí. Azure Data Lake, ustedes saben de lo que es un lago de datos, ¿verdad? Es un espacio donde yo puedo poner datos como me llegue o lo puedo mandar estructurado. ¿Ok? Me permite, entre otras cosas, manejar roles de usuarios, niveles de seguridad y algo muy importante,
me permite configurar de una manera muy intuitiva el tema de la retención. Retención es, mira, estos datos, yo quiero que tú semanalmente me lo vayas moviendo a una cola fría o mensualmente, lo puedo hacer por mes, por tipo de datos, por día, por usuario de hecho, por un sinnúmero de factores, y ve moviéndome semanalmente a una cola fría, que uno le llama de ese modo porque es un poco más lento el acceso, son datos que regularmente tú lo usas en el momento y lo pones ahí por si acaso, pero ya es muy difícil que lo uses a futuro. Entonces todo eso tú lo puedes configurar dentro del lago de datos. Luego está Databricks, que es, ¿alguien conoce Spark? ¿Quién? Para contratarlo. Mándame tu CV. Spark es un clúster de Big Data. La diferencia entre Hadoop y Spark es que Hadoop se apoya mucho en disco y Spark en memoria. Entonces, ¿cuál es más rápido? Spark, por eso. ¿Cómo fue? Que viene compilado con Hadoop. Sí, claro. Ese es realmente el core. Entonces, en Databricks tú puedes, ahí no se ve, pero tú tienes la capacidad de tomar esos datos y hacerle análisis en caliente, como uno le dice, utilizando varios lenguajes de programación. Quizá el más llamativo de todo es Python, exactamente. Ya luego les dije, lo pueden poner aquí en esta arquitectura, está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos y puedes hacer cubos. ¿Cuál es la ventaja que me dan los cubos? ¿Alguien sabe? ¿Saben lo que es un cubo? ¿Saben lo que es un cubo de datos? Los cubos son estructuras de datos multidimensionales. Ellos lo que hacen es que bueno, eso ha cambiado mucho últimamente, pero de un modo muy básico, ellos se procesan, realizan una serie de cálculos y luego se almacenan esos datos ya precalculados y cuando el usuario accede pueden ser terabytes de datos, terabytes, y el usuario arrastra a un Excel, a un Power BI, como una tabla dinámica y ven el valor en el momento, filtran y todo lo demás, porque ya esos datos están preprocesados. Ok, exacto. Aquí eso es de mucho valor cuando tú tienes muchísimos datos aquí y para tú cumplir lo que hablábamos ahorita del autoservicio, porque es muy difícil que tú le des acceso a un usuario, a un query que tiene 5.000 millones de registros. Ok, entonces haces el cubito conectado a ese esquema de Data Warehouse y luego le das acceso al usuario directamente al cubo. En el clúster de Big Data, nosotros tenemos, ¿quién me dice las dos arquitecturas básicas para procesar Big Data? No sabe. Hay una que se llama Lambda y la otra, no. No me tiren fotos cuando yo esté bebiendo agua, no sean así. Después me ponen un montaje y ponen una botella de cerveza ahí. ¿No saben cuál es la otra? Se llama Cap, con 2 P. No, Kafka no, porque eso es un producto. Exacto, es un producto. Es K-A-P-P-A. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando tú vas a procesar, recuerden lo que le dije ahorita, de que el factor para mí más importante, aparte del tamaño del Big Data, ¿cuál era? Aparte del volumen, que es una de las B, ¿cuál era? La velocidad. Ok. Entonces, para yo procesar clúster de Big Data en Azure, yo sigo teniendo las mismas capacidades que para procesar datos tradicionales. ¿Sí me voy dando a entender? O sea, de repente, ya nosotros no tenemos que tener una arquitectura súper compleja para yo lograr hacer eso. En lo que se diferencia tal vez un poco es en que una vez yo analizo esos datos, yo puedo reutilizarlo en una aplicación web, en una aplicación mobile, a través de base de datos non-SQL, como la que menciona ahí, ¿verdad? Porque queremos poder almacenar los datos súper rápido y consumirlos. Después, cuando hay que hacerle analítica de ese lado, ya eso es otro tema. Es sumamente complejo. Sí, pero se logra. Finalmente, nosotros tenemos
procesamiento de datos en tiempo real. Se utiliza mucho en IoT, ¿saben lo que es? ¿Quién me dice? Porque me dicen que sí a todo, pero cuando yo pregunto, nadie dice nada. Sí, ajá, ok. Google, translate.google.com. Ok. Bueno, nada más que vamos a decir así, sensores que mandan data a un sitio específico. Exacto. Entonces, That's it. eso es un poco en palabras. Para poner un ejemplo, puede ser, por ejemplo, que tú tengas un reloj electrónico y que se esté mandando datos, qué sé yo, a tu médico diciendo, mira, él tiene la presión ahora alta. Exacto. Exactamente. Entonces eso es hiperconectividad plus, ya ustedes saben, genera muchísimos datos. Por tanto, a diferencia del Big Data, porque en el Big Data necesitamos más potencia. ¿Por qué? Porque tenemos volumen, ¿verdad? Pero en IoT no sucede lo mismo. De repente, Chailin, ¿cuánto KB puede mandar un sensor de aire acondicionado, por ejemplo? No, son kilobytes regularmente. Entonces, yo no voy a comprar un cañón para matar una hormiga, ¿verdad que no? Entonces, tenemos otro tipo de herramientas para procesar datos cuando se trata de Internet de las Cosas. Bueno, mira, justamente eso, el HD, ¿cómo es? Aquí. Insights. Aquí, Ajá, eso no es, bueno, y ahí mismo te lo dice que acá. sí. Eso es HD Insight. Básicamente, como no es mi mundo, realmente eso del IoT es algo que yo lo he apoyado por pasión, no porque se me han presentado la oportunidad de tener un proyecto en ese sentido. Pero en Azure hay dos servicios que naturalmente, como mi cerebro es tan chistoso, se me acaban de olvidar los nombres, que nos permiten recibir datos como un hub, Event Hub, y el otro no me acuerdo el nombre. Stream Analytics es para analizar los datos, no, eso es para analizar datos que te van entrando en vivo. Pasan. IoT Hub. Exacto, IoT Hub. Entonces, hay uno de ellos que solamente recibe, ese es más barato. O sea, yo lo conecto a mi sensor y recibo los datos a través de él. El otro, que si quieren una charla de eso en mi equipo, de hecho, hay un chico que tiene unos demos montados, solamente me dicen y lo hacemos en línea. Tú puedes devolver datos al sensor, ¿ok? En el caso de la arquitectura como tal, si se fijan, es un poco más compleja, porque yo estoy recibiendo datos que no necesariamente, volvemos al tema, son estructurados, ¿ok? Que posiblemente se conjuguen con otras aplicaciones, porque mi objetivo siempre va a ser la utilización, ¿cierto? De hecho, hay gente que usa esto no solamente para el asunto de real time, sino también porque Kafka te permite manejar mucho volumen. Entonces, imagínate que tú tengas una plataforma que lo que se encargue sea de trabajar justamente con logs. Sí. Entonces, tú conectas, qué sé yo, tú tienes 20 clientes y ellos te mandan logs y tú lo conectas ahí y él te lo recibe y ya te monta los. De hecho, yo vi en algún momento un video de un chico que utilizaba esta infraestructura o esta arquitectura para hacerle analítica a logs de servidores. Muy chulo, porque al final él tiene una capa por aquí que lo que hace es Machine Learning. O sea, él tiene ya modelos de Machine Learning implementados y te puede decir cuando un servidor está, quizás hay personas de otros países, pero ustedes han oído la palabra propinco. No, ok, esa palabra es del campo, yo soy del Ceibo. Cuando un servidor está en riesgo de darte algún fallo, ok, a eso se refiere. Los sistemas, que era lo que le iba a decir ahorita, necesitan seguir los lineamientos de los procesos empresariales para garantizar la calidad de. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los datos entran regularmente por un sistema, ¿verdad? A menos que sea por un sensor. Si nosotros no garantizamos que esos datos a futuro se puedan reutilizar en nuestro desarrollo, ya sea por vagancia, por desconocimiento
porque no estamos identificados con la empresa y a veces decimos, ay, deja esa vaina así, que yo no voy a joder con eso. Eso es muy típico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a la etapa donde queremos hacer analítica, a veces tenemos anclada una empresa que puede costar millones de dólares a que pueda seguir creciendo a una velocidad más acelerada, simplemente porque no tomamos atención a los detalles al momento de desarrollar el software. Cada dato es importante, cada dato cuenta, todos. Mientras más datos tú tienes para hacer tu analítica, mientras más datos no. Mientras más datos de calidad tú tengas para hacer tu analítica, más opciones tú vas a tener. Que quizás no los utilices todos, es cierto, pero lo ideal es que al momento de hacer ese desarrollo nosotros garanticemos que a la base de datos llegue de manera correcta. Preguntas. Preguntas, señores, quedan 5 minutos. Una pregunta. Ahí tú mencionaste que uno de los puntos es el autoservicio. Ajá. ¿Qué sucede cuando yo en una empresa hago todo este proceso y al final mi cliente lo que se pasa es viendo volumen de ventas mensuales? O sea, no utiliza el monstruo que tiene, ya sea por desconocimiento, el tema que a veces por la transformación digital, todo esto nuevo, y yo tan acostumbrado al mismo reporte en el set. ¿Cómo tú trabajas ese tema? Bueno, yo algo que usualmente hago, de hecho lo utilizo en la vida personal, es persuadir, ¿entiendes? Es un tema hasta de evangelización, porque a nosotros nos conviene que estos temas se desarrollen naturalmente. Y cuando a ti te gusta hacer lo que tú haces, tú tienes la paciencia suficiente para tú sentarte con un usuario y decirle, mi amor, ven, pero eso está en este dashboard. ¿Tú no te acuerdas que te lo pusimos? Entonces, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Es muy importante tú socializar. No es de que manual del usuario, cómo conectarse desde Excel, cómo conectarse desde Power BI. Para eso yo hasta tengo ya, para no tener que repetirlo, tengo 2 videitos y le mando el link a los usuarios, uno desde Excel y otro desde Power BI, específicamente de cómo conectarse a Analysis Service. Entonces, el tema del entrenamiento. Tú tienes que ir creando o ir logrando que el usuario cree empatía con tu trabajo. Y eso es en la medida que tú lo vas desarrollando. Porque si el dueño del producto es que te tiene que ir validando esos datos, vamos a cuadrar, ven. Entonces tú llegas, al tipo le gusta el café. Quizás yo no debería decir esto por el video, pero a mí me gusta a los equipos de tecnología llevarle su potecito de Brugal de vez en cuando. Yo, claro, no, te lo juro. Tú sabes por qué, yo te voy a explicar la razón. Si el proyecto entra por tecnología y yo no creo empatía con ellos primero, que me van a dar los datos, que me van a decir quién es el usuario que me va a responder esa pregunta. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú crees que yo voy a avanzar? ¿Entiendes? Entonces, sí, la atención a los detalles es importante. No, mira muchachos, mira. Entonces, somos muy buenos técnicos, muy chévere todo, pero esa parte, esos soft skills o habilidades blandas, son los que te van a ayudar al final a tú hacer una buena implementación, porque al final del día, dime, ¿de qué forma tú le dices a un usuario de que mira el cubo, tú te conectas ahí y eso es lo que hay? No, porque eso está bien, el asunto es que a veces tiene que ir a buscar los mismos lugares. No, pero ahí también yo diría que habría que implementar una cultura de datos, diría yo. Mira, eso, y para cerrar, eso viene de arriba. ¿Y cómo viene de arriba? Como un tallazo. Cuando un VP te dice a ti, me desmontan el reporting services que ustedes tienen ahí y llaman a tecnología, toda la vista que el usuario usa, desmontan. Quítale el permiso, pero no la borres. ¿Entiendes? Cuando ese tipo de cosas vienen desde arriba, entonces las empresas cambian. Por eso que tú le llevas el potecito de ron al... Claro. No, al VP tú le llevas un vino. ¿Cómo un Brugal? Dime. El Brugal es para nosotros, para la plebe. Dime. Ahondando en lo que el joven pregunta, lo que está respondiendo de la cultura, de la necesidad de la cultura
captura de datos, y de acuerdo con lo que dice de que eso viene de arriba, un rayazo y dale. ¿Qué tú dirías en un escenario en el que de arriba firman, estamos de acuerdo, mandan el rayazo, pero en la atención, el seguimiento, lo hicieron, o sea, los de arriba no están conectados? Ellos estuvieron de acuerdo en la firma, tú sabes, pero no están conectados. Entonces, ¿cómo tú haces ahora que se haga esa cultura? No, Y ahí, sí, ¿Qué tú me sugieres en No. ese entorno? hay cosas, yo he implementado proyectos, Con escúchame, todo y el vinito al VP. yo he implementado proyectos que han sido una pérdida de tiempo y de dinero, porque tú lo haces, lo pones ahí y no lo usan. Nosotros hicimos para una... No, yo he tenido tengo muy buena impresión del sector gobierno, aunque esté muy en desacuerdo, y lo digo por el video, con la impunidad y todas esas mierdas, ¿verdad? Pero he tenido buena experiencia en el sector. Ellos han hecho un cambio. Sí. En estos temas Sí, ellos han avanzado. Entonces, yo he hecho proyectos que no necesariamente se aprovechan. ¿Y qué yo puedo hacer? Lamentablemente nada, están ahí, dinero perdido, y te puedo mencionar, porque hay una realidad. Yo te voy a decir a ustedes algo, y por eso que a mí me gusta sacarle un poco de lo técnico. Hay empresas que tienen presupuesto por departamento, y el VP te da el proyecto. ¿Tú sabes por qué? Para que el año que viene no le bajen el presupuesto. Entonces, él va a impulsar para que eso lo usen. ¿Entiendes? No estoy diciendo que sea tu caso. No, la pregunta es como, o sea, tú tienes el apoyo, la firma y todo, se vio en alta instancia, está todo el mundo, dale. Pero si no, como tú dices, viene desde arriba, entonces ese empuje tiene que venir de arriba. Entonces, Siempre. En papeles sí está, Siempre. pero el empuje no está y la gente obviamente empieza a relajar la situación. No, tú empiezas ¿Qué tú sugieres a en ese cortar lo que te digo, el agua y la luz. Tú subes tu dashboard, lo hiciste tu reporte y lo compartiste. Entonces, si tú eres del área que repartes datos, te llaman y tú le dices con mucho amor y mucho cariño, porque no estamos en los trabajos para buscar un problema. Mi amor, pero ya yo te mandé eso, yo voy a subir donde ti de nuevo. Tú te sientas, ven, y lo haces. Le iba a poner el ejemplo de una empresa que me pagó para hacer 21 indicadores. Eso, en lenguaje DAX, lo que han utilizado Power BI es un tormento hacerlo. Se hicieron muy bonitos, componente personalizado, hermoso. Y la doña que recibió el producto dijo, yo lo quiero usar en Excel. Y ella fue que pagó por eso. Entonces yo le dije, mira, ya eso está hecho en Power BI, y en lugar de ponértelo como gráfico, vamos a ponértelo como tablita y tú le das un export. Acabé, señores. Gracias, los quiero. Cualquier pregunta,